Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Como cada día estamos muy contentos de estar aquí en Radio San Juan Diego, una vez más para compartir con ustedes este programa de las dudas del católico, en donde sabemos que la duda de uno puede ser la respuesta para muchos de nosotros. Y el día de hoy estamos muy contentos porque hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos a Jenny, que nos va a hablar de un testimonio de conversión. Y bueno, hoy también tenemos otra invitada que ya nos acompañó hace 8 días, a Luisa Cosar. Hoy el padre Luis se encuentra en unos ejercicios espirituales y pues no puede estar con nosotros, pero pues le mandamos un gran abrazo y un enorme saludo, muchas bendiciones hasta donde esté. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario acerca del programa, pueden dejarnos su inquietud al número de WhatsApp 54 42 93 08 47. Entonces, chicas, pues si ustedes me lo permiten, me gustaría que iniciáramos con una oración para que el Espíritu Santo nos ilumine y el día de hoy podamos llevarnos un conocimiento que se quede en nuestro corazón. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido que hoy en esta tarde vengas con nosotros, que toques nuestro corazón y que toques nuestro entendimiento para que podamos escuchar este testimonio y podamos aprender el día de hoy algo. Ven a esta cabina en medio de nosotros. Y te pido también que bendigas a todos los hermanos que están viendo este programa y que puedas tocarlos con tu espíritu. Todo eso te lo pedimos, Señor, con la oración que nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Pues Luisa, no sé si recuerdes que en el programa pasado hablábamos dentro del programa pues de las distintas denominaciones que existen dentro de la Iglesia Católica y pues también de la separación que se había dado con nuestros hermanos separados. Y bueno, este programa es un poquito la continuidad de ese programa. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar compartiendo su experiencia, que es Jenny, pero bueno, qué mejor que ella se presente. Sí, bueno, soy Genia Castillo. Pues antes que nada quiero agradecer que me hagan esta invitación porque siento que es muy especial, porque estamos hablando de cosas de Dios, de nuestro Padre y pues a la iglesia, ¿no? Y a la iglesia que necesitamos estar unidos. Y entonces lo principal que yo quiero compartirles en este testimonio, pues no se trata de hablar mal de nadie, ni de ningún grupo, movimiento, doctrina, ¿no? Simplemente es algo que pasó, es algo que viví, y si a alguien le sirve para tomar decisiones en estos momentos de su vida, pues es lo que importa, que sea algo que los lleve a Dios. Yo solamente soy una persona que ha aprendido, sigo aprendiendo y me doy cuenta de tantas cosas que no sé de nuestro Padre Celestial, pero también de la iglesia a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, más que nada, el principal motivo del testimonio. Sí, Jenny, muchas gracias. Jenny tiene un testimonio. Ella, pues nació dentro de una familia católica. Y posteriormente, pues ella se va con nuestros hermanos separados. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Ella vivió momentos muy maravillosos, tuvo
tuvo un sueño muy padre que la verdad es que cuando platicamos un poquito, pues es algo muy maravilloso que nos gustaría que nos contaras. Entonces, Jenny, pues cuéntanos cómo, sabemos que naciste dentro de una familia católica. Cuéntanos cómo eras tú de niña, en tu relación con la iglesia, y tu familia cómo era en relación con la iglesia católica. Bueno, mira, mi familia, mis padres, pues no, los dos no estaban muy metidos a la iglesia. Mi mamá era la que más o menos llevaba la tradición, ¿no? Y de ir a la misa, de llevar a sus hijos. Y pues sí, aprendí, porque llevé mi sacramento de bautismo, de la primera comunión. Recuerdo que en la primera comunión, yo no me acuerdo, mi mamá me platica que el seminarista que nos estaba dando las clases de catecismo dijo que yo tenía una vocación para ser religiosa. Entonces supongo que vio que había algo en mi corazón, ¿no? Una necesidad de Dios. Posteriormente, yo cuando hice la primera comunión, pues le pedí a mis padres que se casaran por la iglesia, porque pues ellos no eran casados por la iglesia. Sin embargo, me acuerdo que en esos tiempos había una vecina que era evangélica y invitaba a mi mamá a las reuniones, y mi mamá por amistad nos llevó ahí. A mí me gustaban mucho las alabanzas, ¿no? O sea, siento que la música y todo eso es bonito para un niño, para un joven. También hay adultos que les gusta mucho, ¿no? Entonces a mí eso me llamó la atención de esa iglesia, bueno, de ese lugar, pero hasta ahí quedó. Mi mamá ya no siguió yendo porque cuando invitó a su amiga a la iglesia católica, pues ya no quiso ir. Entonces, pues mucho tiempo yo me quedé con la idea de que las alabanzas eran bonitas, ir a la misa, pero no había una enseñanza profunda, porque como les digo, solo íbamos por tradición al domingo y no nos involucrábamos más. Entonces yo cuando llego a mi etapa de adolescencia, pues yo creo que como todos, pues nos llegan muchas cosas del mundo, de los amigos, y muchas influencias, y eso me llevó a olvidarme un poco de Dios, ¿no? Hasta eso, de la iglesia. Y entro a la universidad. Un poquito antes de entrar a la universidad, una de mis vecinas pues me ve que ando yo en mi desastre y me invita, ¿no?, a un grupo de la iglesia católica de renovación carismática en el Espíritu Santo. Siento que eso fue un tiempo muy bueno. Estaba yo deprimida, pues tenía muchos pensamientos negativos hacia mi persona. Entonces llegar ahí y que me apapacharan ahí y recibí una sanación. De hecho hasta me consagré a la Virgen María. Yo no me acordaba, la verdad, pero en ese tiempo pasaron muchas cosas, y ahí fue donde conocí a Luisa, ¿no? Ella ha sido una amiga de ese tiempo, y fue muy especial. Pero por la universidad pues me alejé otra vez. Y bueno, hay muchos pensamientos en los universitarios, ¿no? De ellos es que Dios no existe, hay muchas tradiciones, muchas ideologías. Entonces en todo ese mundo de confusiones y de ideas, pues yo me perdí otra vez, ¿no? Me alejé otra vez. Y en un momento dado que estaba en una crisis, me acuerdo que entré a una iglesia de San Judas, me acuerdo bien, y me meto ahí llorando, ¿no? Así como, híjole Dios, pues he fallado, he cometido muchos errores, pues dime dónde, ¿no?, debo de estar. Y me acuerdo que vi pasar a la gente que iban hacia el santo, hacia la imagen, y a darle besos, y creo que ese día, no me acuerdo qué se celebraba, pero había mucha gente ahí. Pero yo estaba ahí en una banca llorando y nadie se acercaba, y la verdad eso sí me dolió, ¿no? Y yo pensé como, pues, no, porque nadie me dice, oye, ¿qué tienes? Entonces esperaba que alguien me consolara, y me salí muy triste de ahí, pensando que a lo mejor Dios no existía y no me iba a escuchar. Y después me encontré a una persona que me invitó a una conferencia bíblica, y como les digo, yo ya traía una necesidad y decidí asistir. Honestamente yo no sabía que ellos eran cristianos, bueno, no sabía nada, simplemente me dijeron, es una conferencia bíblica, y todo lo que fuera de la Biblia para mí era, yo quiero saber, yo quiero conocer, ¿no? Y bueno, pues ahí algo que me llamó la atención es que llegué,
cantaron alabanzas que yo había escuchado en la iglesia católica y pues se me hizo padre. Y yo pensaba que eran católicos, ¿no? Aunque no vi imágenes más que una cruz de madera, si me acuerdo que había. Y terminando la predicación que dieron ese día, era una conferencia, entonces yo no esperaba una misa, ¿no? Y pues no pensé que era otra cosa. Me invitaron a estudiar la Biblia y como yo les digo, era muy afecta a estudiar y ver esas cosas religiosas, pues dije, pues de aquí soy, ¿no? O sea, como casi que quieren que yo les enseñe, ¿no? Pero honestamente pues estaba yo bien lejos de saber, ¿no? Y bueno, algo que yo les quiero decir en este punto, voy a hacer un paréntesis. Yo había ya visto en la iglesia católica pues errores, más bien pienso que eran mis errores, pero yo los veía en los demás, ¿no? Por ejemplo, pues estuve en un grupo, después de que estuve con Luisa, estuve en otro grupo de jornada y era como un tipo retiro. Y me acuerdo que yo salí de ahí muy emocionada y después volví al pecado, ¿no? Por decir, a los errores. Y yo cuestioné mucho porque yo dije, si se supone que venimos de un retiro, era para que todos cambiáramos nuestras vidas y yo vi que no fue así. Que volvíamos a tomar, a fumar y caer en cosas que ya se supone que sabíamos que estaban mal. Entonces esas cosas, cuando yo llegué a ese movimiento, a ese grupo, pues las traía yo cargando, ¿no? Y me enseñaron cosas muy padres de la Biblia. Yo por eso creí, seguía sin saber que era otro grupo fuera de la iglesia, ¿no? Sí, no sabía. Yo solo estaba leyendo la Biblia y llegó un momento en que me confrontaron con la Biblia, pues mis pecados, ¿no? Y yo sentí así como, se supone que yo soy católica pero sí me he equivocado mucho y ya no quiero equivocarme. Y una de las razones por las que llegué ahí fue porque fue una promesa, ¿no? Que si yo llegaba ahí, pues todo iba a estar mejor, mi vida iba a cambiar, Dios iba a traer mucha bendición a mi vida. Y yo digo, pues, ¿quién con esas promesas, pues no va a un lugar, ¿no? O sea, es bonito, ¿no? ¿Quién no quiere vivir bien y vivir en paz? Entonces, pues yo llegué así y renuncié, ¿no? A los sacramentos. ¿Saben? En ese momento yo no sabía tantas cosas que ahora Dios me ha mostrado sobre los sacramentos, pero pues yo recibí un bautismo, ¿no? En ese lugar, una inmersión en agua y déjame hacer un paréntesis, sí. Aquí, Yedi. Pues yo veo que tú tenías una gran necesidad y una hambre de Dios. Tú dentro de la Iglesia Católica habías recibido los sacramentos iniciales, ¿no? Es decir, el bautismo y la confirmación. Habías hecho también la primera comunión. Ajá. Y llegando a esta iglesia o este templo de los hermanos separados, tú nuevamente vuelves a realizar el sacramento del bautismo. Así es. Así es, porque con una escritura que me enseñaron, bueno, es una escritura que viene en la Biblia, ¿no? Y dice que cuando la gente se bautizó ahí, pues ya era gente que estaba consciente que había pecado. Adulta. Ajá. O sea, ahí menciona, y hay una escritura, te puede decir cuál, ¿no? Que dice que el bautismo no es que limpia el cuerpo, sino que limpia la conciencia, ¿no? Y entonces ellos me dijeron mucho, a ver, ¿dónde dice pecado original? A ver, ¿dónde? Entonces, llega un momento que dices, sí, todo eso no sé, creo que no dice, ¿no? Sí, y creo que aquí, pues entramos a otra parte importante, que es que muchas veces nosotros, por desconocimiento, nosotros a veces como católicos, pues no estamos preparados tal vez para pues debatir cuando llega un hermano separado y nos habla, ¿no? Ellos la verdad es que tienen a veces, pues, una preparación un poco más amplia y a veces también pues ellos reciben algunos cursos para saber cómo llegar y a decirnos, ¿no? Nosotros en otros programas pasados ya ha comentado el padre Luis y ya hemos visto la necesidad de que se realice el bautismo desde que somos niños, ¿no? Y cómo nos incorporamos a la iglesia a través del bautismo, ¿no? Y digo, pues qué mejor manera que hacerlo desde que eres pequeño, ¿no? Porque pues sabemos que como padres pues todo el mundo quiere lo mejor para su hijo, entonces pues no vas a esperarte hasta que crezcas, ¿no? Para que él se incorpore a la iglesia, ¿no? O
sería a lo mejor tan absurdo como decirle, pues yo voy a esperarme hasta que mi hijo crezca para saber si le voy a dar pues la mamila, ¿no? Creo que la necesidad de incorporarnos al bautismo desde que somos pequeños pues es muy importante, ¿no? Pero a veces cuando de repente llegan los hermanos separados y nos enseñan algún pasaje de la Biblia y no estamos preparados, pues muchas veces caemos en eso, ¿no? El decir, híjole, tiene la razón, ¿no? Y muchas veces es por desconocimiento de todo el enorme magisterio que hay en la Iglesia Católica, ¿no? Así es. Les quiero compartir, porque fue una de las escrituras que me compartieron, que siento que es importante, ¿no? Dice que está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 10 dice: si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Y un poquito antes dice: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Bueno, comparto esta escritura porque fue una de las que me compartieron y me dijeron, pues si tú dices que estás bien con Dios, ¿por qué no vives como vivió Jesús, no? Entonces, por eso les digo, yo llegué ahí y dije, bueno, yo creo que aquí todos han de ser iluminados, ¿no? Y yo creí de verdad que, bueno, yo estaba dispuesta a meter las manos al fuego por la gente de ahí. O sea, yo sabía que la gente ahí era honesta, ¿no? Que no iban a decir mentiras. Yo podía prestarle dinero a alguien y me lo iba a devolver porque había esa conciencia a nivel grupal. Y al principio pues sí vi cosas así, ¿no? O sea, como que había esa hermandad y todo. Previamente va pasando el tiempo y ya me empieza a generar un conflicto, porque bueno, ahí para que la gente llegue te enseñan, como tú lo acabas de decir, sí, hay clases de liderazgo, hay clases de cómo compartes tu fe, ¿no? Pero es algo como que te hacen la invitación, no es a fuerzas. Pero como uno quiere crecer, pues estás ahí. Entonces, nuestra forma, bueno, la forma que usábamos para que otras personas llegaran era hacer invitaciones. A veces ya estaban impresas, donde traía el lugar del salón, porque no teníamos un templo, sino era un salón de fiestas. Y dependiendo de entre más iba creciendo el grupo, pues nos alquilábamos un salón más grande, ¿no? Entonces era invitar a la gente a una conferencia bíblica, como lo hicieron conmigo, y después invitarlos a estudiar la Biblia. Y siempre era como, trátalos bien, ¿no? Pero yo empecé a darme cuenta que cuando una persona ya no quería estudiar la Biblia, ya era como que, pues la ignorabas. O sea, si ya te la encontrabas en la calle, sí, hola, pero ya no con ese amor como la habías tratado, ¿no? Uh-huh. Yo siento que eso era feo, porque entonces, ¿dónde estaba el amor que le dijiste, no? De repente había actitudes así. Y luego también me entraba así como ruido, por ahí dicen, ¿por qué decir que era la iglesia verdadera? Dice, no, este es el reino de Dios. Y yo decía, ya poco los 100 que habemos aquí, estamos en el reino de todos los demás, ¿no? Y había personas que me encontraba en la calle que cuando invitaba y les compartía, me hablaban de Dios también, ¿no? No, es que yo aquí en mi iglesia me encontré gente católica y me decían cosas y yo decía, no, es que esta persona se siente que, pues que sí busca a Dios, ¿no? Que sí lo ama, ¿no? Creo que hasta saben más que yo, ¿no? Entonces eso me empezó a crear un inconveniente con el grupo. Y en un momento dado yo conocí a una persona ahí, que después fue el papá de mis hijos, y yo me fui, porque yo dije, no, están mal, o sea, muchas reglas, muchas cosas, y además yo he visto hermanos que pecan bien feo y ahí siguen, ¿no? O sea, algo dentro de ti te decía, no está bien. Sí, algo no está bien, y me salí, y bueno, pero ahí es donde empieza mi pesar, porque pues me salí un tiempo, regresé y volví a ir, o sea, porque además todo lo que se generó en mi mente en ese lugar era mucha culpa. O sea, si no estás en ese lugar te va a ir mal afuera, porque eso me dijeron cuando me fui. Es que si tú te vas, te va a ir mal. Como me fui con el que les digo que después fue el papá de mis hijos, pues era como que les va a ir mal porque él no te respetó, no te va a respetar en el matrimonio. Y pasó. Entonces yo dije, no, que sí, lo que dijeron sí se va a cumplir, me va a ir mal, ¿no? Entonces yo la verdad me iba,
y regresaba con la cola entre las patas, ¿no? Así como, ching, ya regresé, ¿no? Y era un estudio completo para hacerme ver en qué me equivoqué, cómo le falté a la iglesia, cómo le falté a los hermanos, y era ponerme delante de toda la congregación con una carta donde les pido perdón a todos, ¿no? Porque me fui. Entonces es una cosa muy fuerte. Emocionalmente sí te deja marcas, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que una de esas que me salí con esta persona que fue mi novio, yo dije, no, pero yo sí me quiero casar de blanco. Y me quiero casar en la iglesia católica, o sea, muy en el fondo de mi corazón traía esa raíz. Que ahí estaba, ¿no? Sí, y fue obligado, casi, no creas que fue así como muy gustoso, ¿no? Pero se fue y ahí estuvo, en la iglesia, ¿no? Entonces, pero yo me estaba casando y estaba viendo al sacerdote y estaba escuchando todo y en el fondo estaba, ching, a lo mejor esto no está bien, o sea, había mucha duda. Había mucha confusión dentro de ti, ¿no? Tú estabas allá, pero sabías que algo dentro de ti decía que no era ahí. Pero también llegabas a la iglesia católica y también, a lo mejor por no tener los conocimientos necesarios, también sentías que no era ahí. Estabas tú haciendo una lucha espiritual muy grande dentro de ti. Y bueno, ahora sé que todo eso fue por una ignorancia, no conocía ni bien la iglesia católica y donde estaba, pues realmente había muchas cosas que no sabían, ¿no? O sea, no saben por qué hay ciertas escrituras, o sea, hay muchas cosas que no se saben. Bueno, pero el punto es que yo pues me casé por la iglesia. Y regresé a ese lugar y me volví a ir. Y me vuelvo a ir, tengo a mis hijos y yo así veía que mi niña tenía ya iba a cumplir 1 año. Y mi hijo ya tenía 2 años y lloraban mucho y algo había, ¿no? Yo decía, no, es que ni voy a una iglesia, ni voy a ningún lado, yo creo que mis hijos necesitan una bendición, y pues los llevé a bautizar, o sea, porque en la iglesia católica. En la iglesia católica, o sea, y los llevo, obviamente no fue más porque mi madre, pues ella siempre ha sido católica, y la vuelta de mis hijos igual, entonces ellas como yo creo si traían bien sus firmes, bien puestas en la iglesia, era como lleven a bautizar a esos niños, ¿no? Y como uno andaba sin hacer nada, confundido, pues vamos a llevarlos. Pero bueno, los llevé. Y después regresé a ese lugar y otra vez las mismas cosas. Y finalmente nos fuimos y la razón por la que yo regresé a la iglesia, que esa es la parte que es importante, es que, bueno, fallece el papá de mis hijos. Y acudo a un grupo de ayuda donde pues me hacen ver toda la cuestión emocional que me dejó marcada el grupo, ¿no? Jenny, tenemos algunos saludos y algunas preguntas. Le mandamos un saludo a Jessica Barrón. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Un fuerte abrazo para la doctora Jessie. Nos dice Claudio Rivera, dice, hay un libro llamado Los falsos manejos de los testigos de Jehová, de un protestante desilusionado de su secta, y otro libro de Fabiano Armani titulado Diálogo con los protestantes. Dice, léanlo, ahora asistir a la Santa Misa y a los sacramentos les quitan las dudas. Muchos saludos para Claudio y pues muchas gracias por la recomendación. Dice que es Flaviano Amatuli. Vamos por allá a buscar el libro si tienen oportunidad de leerlo, conseguirlo. Pues hay que echarle una leída. Dice Lorena, buenas tardes, un gran abrazo para todos ustedes, saludos al Padre Luis, como siempre temas que nos ayudan a aumentar nuestra fe. Muchas gracias, Lore. Y ahora sí, perdón, regresamos, Jenny. No, pues justamente lo que estabas diciendo ahorita de la información que nos comparten. Digo que cuando llegué a ese grupo, toda la cuestión emocional en la que vi que estaba envuelta, toda la confusión que le di a mis hijos, ¿no? Ya mis hijos adolescentes, que no quisieron estudiar la Biblia ahí con ese grupo porque pues vieron muchos malos ejemplos, ¿no? O sea, yo había llegado ahí porque yo dije, ahí sí están bien, ¿no? La iglesia está mal. Y llego y veo que pues como seres humanos, pues todos somos pecadores. Así hay que recordar que pues que la iglesia es para los pecadores, ¿no? Al hospital no va la gente sana, no va la gente que está enferma. Igual
pues la gente que estamos aquí en la iglesia somos gente pecadora, que estamos precisamente en eso, ¿no? Tratando de cambiar y tratando de, pues, de alcanzar la santidad, ¿no? Que pues es muy difícil, sí es muy difícil, no es imposible, pero pues somos gente pecadora que volvemos a caer, no siempre, ¿no? Pero lo importante es pues tratar de mantenerse y pues creo que pues no hay una iglesia donde vayamos a encontrar gente perfecta, ¿no? Sí, así es, obviamente ese aprendizaje lo tuve, y de hecho, estando en ese grupo hubo un momento en que dije, bueno, no voy a juzgar a nadie, cada quien, voy a respetar sus creencias, quien quiera venir a estudiar aquí, qué padre, y si no, pues también empecé a cambiar muchas cosas. Pero lo que sí les puedo decir es que yo ya no me sentí bien en ese lugar y dejé de ir. Pero ya estaba así, ¿y ahora dónde voy a ir? O sea, tu necesidad de Dios era constante. Sí, eso sí. Yo no dejé de creer en Dios. Me alejé, cometí errores que me crearon mucha culpa, ¿no? Sentimientos de culpa. Pero creo que fue ir sanando mi interior y darme cuenta que Dios siempre me ha amado, nos ama a todos, ¿no? O sea, él sabe nuestra condición de pecado, y Él siempre, cuando uno reconoce que lo necesita, pues Él te da las herramientas para que lo encuentres, ¿no? Dice una escritura que si tú buscas a Dios de todo corazón, Él se va a dejar encontrar y va a cambiar tu suerte. Entonces yo dije, bueno, ya conocí un poco más, ya, porque estuve en ese lugar, pero andaba yo inestable, conocí otros grupos. Ahí en ese lugar hay un libro en donde hablan de todas las religiones, del por qué sí están bien y por qué están mal, ¿no? Entonces pues yo más o menos ya había conocido gente de diferentes denominaciones, entonces ya sabía por qué no me iba a una o me iba a otra. Pero me quedaba la duda todavía de, híjole, ¿y a dónde voy a ir, no? Entonces tuve un sueño. Ahí fue, esa es la parte... Quiero hacer una pausa ahí. Sí. Nos comentabas que tú cuando estabas joven te consagraste a la Virgen María, ¿verdad? Sí. ¿Hiciste una novena a la Virgen María? Pues mira, hice oraciones, no recuerdo bien, pero yo rezaba el rosario. O sea, mi mamá recibía a la Virgen en su casa. Y cuando estuvimos ahí en la iglesia de renovación, ¿no? Uh-huh. Ahí fue donde se hizo la consagración a la Virgen. Si me permiten un momentito, esto que amigos, hermanos que nos escuchan, lo que platica Jenny fue pues durante 20 años, fue muchísimo tiempo en el que ella estaba así, en esa lucha espiritual interna, tratando de encontrar realmente a Dios. Pero fíjense, en esos 20 años pasan muchas emociones, pasan muchas cosas, pero al final, no sé, yo quiero así como que marcar que fueron pues esos errores, esos detalles, esos caminos equivocados, pero como la Virgen, porque ahorita va a platicar ella por ese sueño que tuvo, como la Virgen nunca la dejó. De joven, de adolescentes, nosotros nos encontramos en un grupo de renovación carismática, ahí fue donde nos conocimos, nos consagran a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Después agarramos diferentes caminos, ella opta por buscar esa presencia de Dios, a lo mejor de una forma errónea, pero le estaba buscando. Entonces, ahorita ella nos va a explicar un poquito cómo la Virgen se manifiesta, ¿verdad? Cuando a ella, pues ya la habían adoctrinado, como lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Que nosotros veneramos a la Virgen, pero ahí nos hacen creer que no, que se adora y que no debe de ser así. Entonces, todas esas cosas que nos confunden, pues ella las tenía ya en ese momento supuestamente claras, pero llega el momento en que la Virgen no la deja y por medio de un sueño, pues otra vez se manifiesta en su vida. Y entonces ahora pues nos cuentas. Sí, bueno, antes de irme del grupo, hubo un momento en que a mí me empezó a molestar que hablaran mal de la Virgen. En otras sí, en otros grupos cristianos, evangélicos, ¿no? Pero en el grupo donde yo estaba nunca hablaron mal. Pero cuando hablaban de ella no era con la importancia. O sea, siempre la pusimos como un ejemplo de vida, ¿no? Pero no como alguien que tuviéramos que venerar. Y yo me empezaba a sentir incómoda con eso. O sea, empezaron a haber pensamientos sobre eso, porque decía, oye, pues no fue cualquier mujer. Así es. Estamos hablando de que es la madre de nuestro Señor, ¿no?
Y como que a veces cuando hablamos de ella la comparamos con otras mujeres de la Biblia y yo digo, o sea, sí, pero espérate, estamos hablando de alguien muy importante. Y eso empezó a ver en mi mente. Pero me guardaba yo muchas cosas por evitar divisiones, ¿no? Que luego les voy a comentar algo de eso. Entonces, yo dejo de ir al grupo, empiezo a ir a un movimiento un grupo de superaciones, de ayuda mutua. Ahí empiezo a ver las cuestiones emocionales que me llevaron a estar en ese grupo, todos mis sentimientos de culpa y bueno, empiezo a trabajar en eso. Y entonces tengo ese sueño, pero yo ya no iba a ningún lado. O sea, yo nada más le pedí a Dios, pues muéstrame a dónde tengo que ir. Uh-huh. Y creo que esa es la parte importante, porque se lo pedí a mi Señor y Él me lo concedió, ¿no? ¿Y de qué era ese sueño? El sueño, bueno, para esto mi hijo se había ido de la casa. Después de que fallece su papá, de que la persona que fue mi esposo, mi hijo se va con su abuelita. Y la verdad a mí me dolió mucho porque mi hijo iba muy resentido por situaciones que igual y yo había hecho mal para él, ¿no? Para mí no estaban mal, pero en ese momento él se va y yo sentía que algo no estaba bien con su vida. Entonces en mi sueño mi hijo está poseído. Entonces yo lo veo como un rostro que no es mi hijo y yo sé que tiene un mal. Entonces yo empiezo a hacer oración y a mencionar el nombre de Jesús, pues de la idea que yo traía, ¿no? Así como que Jesús liberara a mi hijo. Y el rostro de mi hijo cambia, pero todavía no estaba sanado. Y entonces su abuela, ella no dejó de rezar el rosario desde que falleció el papá de mis hijos, ¿no? Entonces ella aparece en mi sueño, de hecho, aparece en mi sueño, y yo empiezo a rezar por mi hijo, pero mi hijo estaba hincado y yo empiezo a rezarle una Ave María, y mi hijo empieza a sanar, y empieza a llorar y a liberarse. Entonces ese sueño a mí me sorprendió mucho porque dije, pero si yo ya no rezo el Ave María, ¿no? O sea, yo ya no tengo nada que ver con eso. Y eso me empezó a mover. Entonces fui a la misa de una amiga que había fallecido y ahí sentí ese deseo de hablar con el sacerdote. Entonces fui a preguntarle cuándo daba confesiones y me dice, no, pues en este momento si quieres, ¿no? Y le empiezo a contar, sé todo. Me sorprendió porque todo se prestó. Entonces el sacerdote me escucha y me orienta y me manda a que siga viniendo a la iglesia y me explica, ¿no? ¿Sabes qué? Al estar tú en ese lugar, pues es que sí, te apapachan y tú sueltas todo porque se siente bonito, pero mira, perdiste los sacramentos. Bueno, te casaste, oye, sí llevaste a tus hijos a bautizar, como que en el fondo todavía traías esa raíz, ¿no? Pero finalmente sí, empecé a ir a la iglesia otra vez, como que poco a poco, porque imagínense, 20 años. O sea, que el sacramento de la reconciliación te trajo la paz. Eso es muy importante. Lo que tú andabas buscando durante tantos años, en ese momento te lo trajo. Así es. Y me sentí mucha paz, pero dije, bueno, que vamos a ir. Me costó trabajo. Les soy honesta, hubo meses en los que fui a misa y de repente estaba pero es que yo me acuerdo que en el grupo me enseñaron esto, ¿no? Entonces luchaba con eso. Y por eso decidí meterme a la escuela de pastoral y empecé a rezar el rosario. Y saben, hubo momentos en los que tuve muchas pruebas, ¿no? Pero bueno, espiritualmente el rosario me empezó a ayudar otra vez a retomar la fe en la Santísima Virgen María, en su Hijo Jesucristo, sobre todo eso, ¿no? El sentir otra vez su presencia, porque ya había dejado de sentir. Entonces era como que raro. Y yo les puedo decir que ahora en la escuela de pastoral, pues yo quise ir porque dije, necesito conocer el lugar donde estoy. Uh-huh. Porque por algo me fui. No es que yo no quisiera estar con Dios, sino que yo no sabía muchas cosas. Un desconocimiento fue el que te hizo confundirte y alejarte, ¿no? Así es. Hay una escritura en donde decía, ¿no? Como que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas, ¿no? Y los ibas a conocer por sus frutos, dijo Jesucristo. Entonces yo digo, Dios, pues es que sí, si no estamos preparados, ¿cómo vamos a hacer un buen testimonio para nuestros hermanos? Hoy les puedo decir que algo que aprendí es que no se trata de criticar a tu iglesia. Así es. Se trata de amarla, porque son tus hermanos, ¿no? Jesús dijo, ¿cómo van a saber que son mis discípulos? Pues si se aman los unos a los otros. Y el amor no es criticar, es como oras por tu hermano que está en un error y con humildad vas y lo corriges.
oras por tus sacerdotes. Yo ahora digo, Dios, pues siguen siendo seres humanos, pero todo lo que ellos sacrifican para consagrarse a Dios, y entonces uno tiene que orar por ellos para que Dios los siga fortaleciendo. Pues el papel que hacen es algo tan especial, tan hermoso. Y ahora yo digo, y yo criticando, y yo haciéndome la víctima, cuando la verdad, la que no quería cambiar era yo. Porque a donde quiera que me fuera, yo iba a seguir siendo pecadora, y los mismos pecados. Y hasta que no lo entendí, digo, ahora ya estoy aquí, digo, ya, yo sé, tengo que trabajar en mí. Así ¿no? dicen que si quieres cambiar el mundo, empieza por Empieza uno, ¿no? ¿no? Y les digo más que nada hacer oración. Entonces, hay unas escrituras, yo estuve estudiando, porque eso también me llevó a regresar a la iglesia, que Dios condenó la división. De hecho, hay varias escrituras, no sé, les compartí ahorita algunas para que luego... Sí. Se está en Tito. Vamos a ver las escrituras. Uh-huh. Es el libro de Tito que está en el Nuevo Testamento, que fue un discípulo de los apóstoles. Y él escribe ese libro, es una carta, es el versículo 3 en el... capítulo 3, versículo 10. ¿Te gusta, Luisa? Claro que sí. Nos dice que al que fomenta divisiones en la iglesia, repréndelo hasta 2 veces y luego apártate de él. Así es. Entonces, fíjense, yo dije, bueno, estoy en un grupo que reprueba la división porque nos la guían las escrituras. Yo dije, pero si nos ponemos a pensar desde dónde viene la división, ¿no? Desde que lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, ¿cuántos grupos se han salido de ahí? O sea, vienen de una división. Así es. Entonces, ¿con qué confianza yo puedo estar en un lugar donde viene que se dividió de un lugar y de otro? Yo sé... Y se siguen dividiendo. Exacto, y no hay esa fortaleza espiritual, porque de todos modos la gente, muchos se van y andan como ovejas sin pastor, sin saber a dónde ir, como yo estuve un tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que heredamos esos a nuestros hijos. Yo tristemente puedo ver que mis hijos ahorita pues no se quieren acercar a la iglesia, pues si vieron a su mamá que andaba de un lado a otro, pues ahora, ¿cómo puedo ayudar a que ellos vengan? Pues yo necesito reafirmar mis raíces aquí. Con un testimonio, ¿no? A través de un ejemplo de vida, ¿no? Exacto, y esa es la parte, ese es el reto para cada católico, ¿no? Cristiano que dice, mi estilo de vida es lo que va a hacer que otros lleguen, o se conviertan, o se arrepientan de que no han sido constantes. Sí, yo creo que la parte más convincente al evangelizar es cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos nuestra fe, cómo nos comportamos con los demás, ¿no? Podemos a lo mejor muchas veces traer la Biblia bajo el brazo y pues leer muchas citas a las personas, saberlas de memoria, pero si realmente no vivimos como católicos, si no le demostramos ese amor de Dios a nuestro prójimo, pues no funciona. Como predicar con el ejemplo, ¿no? Así es. Eso es lo principal, predicar. Entonces a lo mejor ahorita pues tienes esa cuestión, pero tú vas a predicar con el ejemplo. Cuando ellos vean que tú tienes esa fe firme, cuando ya tú estás completamente pues entregada a Dios, a nuestra Madre Santísima, pues ellos mismos van a decir, yo también siento esa necesidad de hacer lo mismo que está haciendo mi mamá, porque pues a cada quien nos llega pues se nos quita esa venda de los ojos, no es a todos al mismo tiempo, ¿no? Vamos aprendiendo en este camino y pues es un testimonio muy bonito. Y algo que me gusta mucho es que dices que pues tú estás en oración constante, ¿no? Sí. Creo que también ya hemos visto que pues nosotros debemos de ponernos en manos de Dios y dejar que las cosas sucedan cuando Dios quiere, ¿no? Muchas veces las cosas pues no suceden. Nosotros quisiéramos que sucedieran de nuestra forma, como lo deseamos nosotros, pero Dios sabe en qué momento pasan las cosas, y si estamos agarrados de Dios a través de la oración, pues las cosas suceden, ¿no? O al menos lo mejor para nosotros sucede. Sí, así es. Y pues otra escritura que también me hizo analizar sobre la iglesia y la verdad es el Efesios 4. ¿Se me haces favor, Lisa? Sí. Es el versículo del 3 al 6. Dice, preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad que es fruto de espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como también
Es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos y actúa en todos y habita en todos. Sí, palabra de Dios. Palabra de Dios. Pues ahí lo dice. Un solo Dios. Un solo Dios, una sola iglesia, una sola fe. Y justo lo que hablábamos hace 8 días, ¿no? Del ecumenismo, ¿no? Que debemos todos regresar a Dios, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es. Y si ya tienes un sacramento, pues no puedes negarlo. Hay un solo bautismo. Así es. Entonces yo dije definitivamente, pues yo me estoy metiendo a todos lados, pero yo ya Dios me permitió tener ese sacramento, ese bautismo. Sí, eres parte de la Iglesia Católica y pues la verdad es que es muy padre tu testimonio y creo que nos deja muchas enseñanzas, ¿no? La verdad me llama mucho la atención lo que comentas antes de cambiar de religión, que dices que entraste a una iglesia y te sentías sola, ¿no? Creo que esa es un área de oportunidad para nosotros los católicos de ser un poco más empáticos con nuestros hermanos, ¿no? Muchas veces asistimos a la iglesia, vamos a misa, escuchamos la misa y pues ahí se queda, ¿no? Muchas veces no nos tomamos el tiempo de pues saludar o querer conocer un poco más a la gente de nuestra comunidad, ¿no? Hay mucha gente que asiste a la iglesia y muchas veces tienen pues esa necesidad o esa hambre de ser escuchados, de ayuda y es un área, como les comento, es un área de oportunidad para nosotros poder hacer vida de comunidad, ¿no? De acercarnos a nuestros hermanos y pues conocerlos, conocer sus necesidades. Y algo que también quiero comentar, pues cuando estuve ahí en la iglesia de necesitada, pues era una joven. Y yo pienso ahora en los jóvenes, tengo hijos jóvenes, ¿no? Y mucha gente que aprecio joven. Pues estoy hablando de más o menos menores de 25 años o mayores de 16, 15. Es una etapa en donde el joven tiene muchas inquietudes, donde se está aprendiendo a conocer, donde salen sus necesidades de la infancia. Y a veces nosotros en la iglesia yo veo que a veces a los jóvenes no los vemos así. Es difícil jalarse a un joven a la iglesia, porque el joven te va a ver realmente qué haces, ¿no? Y te va a cuestionar. Entonces, yo me acuerdo que algo que me llevó a estar cerca de la iglesia en ese tiempo, donde conocí a Luisa, fue que había grupos de jóvenes. Yo siento que hay que fomentar eso, ¿no? Que el joven asista, que el joven conozca, sin obligarlos. Y hacer oraciones por ellos, y si vemos a un joven pues que está en ese punto, ¿no? Es que a veces somos muy egoístas. Yo digo ahora que ya tengo, otra edad, ya que tengo 45 años. Ya ahora llego a la iglesia y la verdad yo llego ya más enfocada, ¿no? De que quiero escuchar la misa, quiero concentrarme. Pero a veces sí me he detenido y he visto alrededor. Y he visto que hay gente que está solita, ¿no? Entonces pienso, ¿cuánta falta hace que sí, está bien, vamos a llegar y a la misa, ¿no? A lo que vamos. Pero sí después mirar alrededor y ver si hay alguien, ¿no? Que esté solo. Que está necesitando una palabra, ¿no? Ajá, y de verdad yo creo que un abrazo, qué bueno que estás aquí, hermana, hermano, no sé. Sí se necesita. Sí, definitivamente es muy necesario que vuelvamos a esas comunidades, pues como al inicio de la iglesia, ¿no? Donde todos vivían. Más arropada, más hermandad, más. Así es. Y otra cosa que también pues es muy importante a destacar de tu testimonio es pues también como siempre lo hemos comentado, ¿no? La falta de preparación muchas veces de nosotros como católicos. Ahora que yo he tenido la oportunidad de estar aquí en el radio, pues me he dado cuenta que hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Hay veces que pensamos que con ir a misa es suficiente, ¿no? Y no, la verdad es que tenemos que estar muy preparados para no caer a veces ante estos engaños de los hermanos de hermanos separados o gente que a veces me dice, ¿sabes qué? Pues
en la escuela me dicen que Dios no existe por esto, ¿no? Y si no estamos nosotros preparados, pues muchas veces caemos y nos vamos, ¿no? Nos vamos con esas creencias y vemos que, pues que Dios, por ejemplo, es compatible también con la ciencia, ¿no? No está peleada la religión y la ciencia, pero pues muchas veces a nosotros no tener esa preparación, pues somos fácilmente engañados y pues me gusta mucho, ¿no? Que tu testimonio, que ahora tú te incorporas a la iglesia de pastoral, si bien es cierto que pues tú aprendiste también mucho en la otra iglesia, pues ahora estás aprendiéndolo desde la fe católica en la escuela de pastoral, y dentro de la iglesia hay muchos grupos, ¿no? Hay grupos para todos, ¿no? Como bien dices, hay grupos de jóvenes, grupos de intercesión, grupos de gente que se dedica a rezar el rosario, grupos de alabanza, adoración nocturna. Entonces hay más o menos para las necesidades de todos, ¿no? Pero como bien dices, hay que fomentarlo, ¿no? Hay que fomentar más estos grupos y no nada más quedarnos con asistir a la misa y ya, ¿no? Sino tratar de profundizar. Sí, y sobre todo que es un llamado de Dios. Dios es el que hace el llamado donde quiere que estés. Porque yo pienso, a mí me gusta mucho la alabanza. A mí me gusta rezar el rosario y sí veo que hay varios grupos y quisiera estar en todos, ¿no? pero dije, bueno, Dios me puso ahí en el pastoral, por algo. Algo tengo que hacer ahí. Son diosidencias, dicen por ahí, ¿no? Exactamente. Y algo que yo agradezco que Dios me haya dado la oportunidad de vivir todo lo que viví. Agradezco por la gente que conocí ahí, porque les digo, yo creo que hubo gente con la mejor intención, ¿no? Y agradezco por eso. Pero también agradezco que tuve una amistad en mi juventud con Luisa. Ella me decía que en algún momento ella estuvo orando porque yo regresara, ¿no? Habló con el sacerdote, ¿verdad? Y que le dijo, no te preocupes, ella va a regresar porque ya fue consagrada a la Virgen. O sea, y yo pienso que es lo especial de hacer amistades en la iglesia. Yo agradezco también por estar ahorita con alguien, tengo a mi novio, y él también fue una parte importante, ¿no? De llevarme a volver a ver a Dios a través de la religión católica. Muy curioso, ¿no? Sí, otro punto también muy fuerte, ¿no? Como dices, pues también nosotros como católicos, pues hacer oración y tratar de pues pedir por nuestros hermanos que se han separado de la iglesia, y si somos también pues capaces de hablarles y hacer que regresen, pues qué maravilloso, ¿no? Y algo, mi mamá nunca dejó de orar porque yo regresé a la iglesia. De hecho, ahora que regresé y empecé, me dice mi mamá, cuando el padre me dijo que ibas a volver, o sea, dije, bueno, tal vez sí pase, pero no pensé que verlo, ¿no? Que sucediera. Entonces siento que aún para las mamás, como la mamá de San Agustín, Santa Mónica. Santa Mónica, ¿no? Ella nunca dejó de rezar porque su hijo se convirtiera y lo logró. Y hasta después de muchos años, pues se logró, no tuvo frutos esa oración, ¿no? Por ahí veía un meme que decía que en el futuro va a haber no va a haber muchos jóvenes que sepan rezar el rosario, y creo que es algo que debemos inculcarnos, ¿no? Antes nuestras mamás pues siempre rezaban el rosario y creo que es una tradición que, bueno, no una tradición, sino una parte muy importante de nuestra fe que no debemos perder, ¿no? Es muy bonito cuando rezamos el rosario en familia y cuando le inculcamos y le enseñamos a nuestros hijos también a hacer el rosario, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que eso no se nos debe olvidar, porque como madres, también hay una escritura que dice, ¿no? Tenemos una responsabilidad con los hijos. Yo digo, bueno, les enseño a mis hijos a hacer oración, pero no les enseñé la doctrina. Entonces ahorita viene la parte más retante, pero bueno, yo quiero animar a que las que son madres, mamás, madres de familia, madres solteras, pues tienen un compromiso con sus hijos. Y desde más pequeños mejor, porque lo que le enseñes al niño de ahora, nunca lo va a olvidar de grande, ¿no? Así es. Pues Jenny, pues la verdad es que aprendimos mucho de tu testimonio, es un gran ejemplo de vida. Gracias por compartirnos pues este proceso que tú viviste, y gracias por ahora estar en la Iglesia Católica con nosotros en comunidad. Pues nos dejas muchas enseñanzas, el poder de la oración, el poder de una madre,
los sacramentos, ¿no? El sacramento de la reconciliación, cómo puede fortalecernos en los momentos en los que estamos tristes o decaídos. Muchas gracias por estar hoy aquí en el programa, por compartirnos tu testimonio. Sí, gracias a Dios. Y a ustedes Gracias porque a me Dios. invitaron. Luisa, no sé si... Pues, bueno, también pues yo le agradezco a Dios y a Hugo, al padre que no está ahorita presente, que le mandamos un fuerte abrazo, tener la oportunidad de estar nuevamente en este programa, y pues a todos los que nos están escuchando, hermanos, que no dejemos la oración, como ya se había dicho, que nos agarremos fuerte de la oración, que nos agarremos fuerte de nuestra Madre María Santísima, para que tengamos esas armas, que en algún momento de debilidad nos encontremos con personas, con hermanos separados, que nos quieran enseñar otra doctrina diferente a la que nosotros sabemos que es la verdadera, pues sepamos cómo tener esas armas, cómo defendernos, y cómo a lo mejor también nosotros, con alguna palabra, a lo mejor poder cambiar esa vida, ¿verdad? Todo está, si Dios lo permite, que nosotros seamos su instrumento y también poder hacer algo por esos hermanos. Pero pues también me quedo con algo muy importante que dijo nuestra hermana Jenny, que seamos más empáticos, que seamos más unidos en la iglesia, que nos acerquemos a esas personas que nosotros veamos que están necesitando. A veces ha pasado, hermanos, a mí me ha tocado ver en la iglesia que estamos y vemos a alguna persona en alguna banca orando y llorando, y pasamos así como que de largo, y no, pues yo creo que esto a mí me enseña también, ¿no? Que hagamos eso de ahora en adelante, que cuando veamos a alguien, algún hermano, y no solo dentro de la iglesia, dentro del templo, sino en algún otro lado, que seamos más empáticos, que nos acerquemos y que pues le tendamos nuestra mano. A lo mejor una sola palabra que nosotros podemos decir, pues ¿qué dije? Es algo, pues no es fuera de lo común lo que estoy diciendo, pero para esa persona puede ser impactante y puede cambiar una vida. Entonces pues vamos a unirnos todos para todos esos ejemplos los sigamos en nuestra vida y nos ayuden a crecer como cristianos, como católicos. Así es. Y también, ya lo dijimos, pero creo que es muy importante también pues recalcar que los hermanos separados no son nuestros enemigos, ¿no? Hay gente que a veces se expresa muy mal para con ellos y viceversa, ¿no? Y no, recordar que pues todos somos hijos de Dios y el que tengamos creencias distintas, pues no significa que sean enemigos de nuestra fe católica, ¿no? Pues si no tienen inconveniente, chicas, me gustaría que hiciéramos una oración final precisamente a la Virgen María, que fue, así que tú tuviste un testimonio con ella, sí, para finalizar el programa. Pues vamos a hacer una Ave María para terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos, a toda la gente que sigue la transmisión, a Pablo y Liz, que dice: gracias, Jenny, por tu testimonio, saludos a todos y bendecida tarde. Pues muchas gracias a Nancy aquí en cabina que nos ayuda con el programa, y pues nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico.